Bueno, vamos con el capítulo 5 del dejar ir, la parte final, y la parte en concreto que habla de apoderarse de la sombra, ¿no? ¿Qué es la sombra? Según Carl Jung, dice que es esa zona que no estamos dispuestos a ver, a asumir, y de la que no queremos apropiarnos, ¿no? Esos pensamientos, esos impulsos de los que nos avergonzamos, intentamos reprimir, y dice que derivan del inconsciente colectivo, ¿no? Y que todo, dice, está todo lo que no nos gusta admitir sobre uno mismo. Y dice que cuando hay algo que no nos gusta, lo que el ser humano tiende a hacer es a proyectarlo, a proyectar su sombra sobre el mundo, a condenarlo y a verlo como el mal, pensando que el problema es combatir el mal en el mundo. Y dice que lo que tenemos que hacer es reconocer esos pensamientos y esos impulsos en nosotros mismos, porque al reconocerlos se vuelven silenciosos y ya no nos dominan inconscientemente. Entonces, una vez que vemos y reconocemos nuestra sombra, ya no tiene ningún poder sobre nosotros, nos liberamos de ella, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente y de la sombra es el miedo a las opiniones de los demás, ¿no? Dice que necesitamos constantemente el deseo de aprobación de los demás y eso es un impedimento. Dice que este almacenamiento de lo prohibido dentro de lo que es la sombra es una parte del inconsciente colectivo, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y dice que secretamente todo el mundo alberga temor a ser tonto, a ser feo, a ser antipático, a ser fracasado. Todos queremos ser perfectos y ser aceptados y reconocidos por los demás, ¿no? Pero dice que una vez que conseguimos ser honestos con nosotros mismos y afrontar cómo actúa nuestra mente subconsciente, ese instinto animal que todos llevamos dentro y que es idéntico en todo, que dice que usar el humor puede ser muy útil para aceptarlo, ¿no? Dice que entonces vemos que el inconsciente es grosero e incivilizado, lo aceptamos tal y como es, y reconocemos que lo que aparece en la mente subconsciente, en el inconsciente, son símbolos, meros símbolos, y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente, pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos, ¿no? Dice que se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra, reprimida, suprimir todos esos miedos, y el problema de la energía es que llega un momento que se agota, ¿no? Y a nivel emocional esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar, ¿no? Dice que en el mundo hay una ley, ¿no? Una especie de ley de la conciencia, que lo semejante atrae a lo semejante y que por lo tanto el miedo atrae más miedo y que el amor atrae más amor, ¿no? Cada miedo exige una energía adicional para crear un dispositivo de protección, de defensa, ¿no? Y al final toda nuestra energía se consume en eso, en buscar esos mecanismos de defensa, y la voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas, ¿no? Porque empezamos a ahorrar energía y empezamos a liberar nuestra capacidad de amar, ¿no? El miedo crónico, sin embargo, suprime gradualmente todas nuestras funciones del sistema inmunitario, lo cual se manifiesta en forma de síntomas corporales, enfermedades, etc., ¿no? Sin embargo, ¿por qué nos aferramos tanto al miedo? Pues dice que en el fondo es porque tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida, porque está asociado al mecanismo de la supervivencia. Ya sabemos que esto es la mente primitiva del cavernícola del que provenimos, ¿no? Sin embargo, nos dice que el miedo lo que hace es, en vez de protegernos, es cegarnos a los peligros reales de la vida. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestra vida. O sea que lejos de tener esa intención positiva de protegernos, de mantenernos vivos, lo que hace es provocarnos enfermedades y abocarnos al fracaso. Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el del miedo, ¿no? Y nos hace una serie de preguntas retóricas para que por qué no podemos hacer las cosas del amor y siempre tenemos que hacerlas desde el miedo, para que reflexionemos y cambiemos, ¿no? Luego, por otro lado, nos habla de la culpa y dice que la culpa es una forma particular del miedo. Eso es la culpa, ¿no? Es la sensación de injusticia y de castigo potencial. Y dice que cuando hay culpa, si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un castigo, autocastigo emocional. O castigamos al mundo o nos castigamos nosotros, ¿no? Y donde hay miedo, siempre hay culpa, ¿no? Y dice que esto el test muscular lo demuestra, ¿no? El músculo se debilita cuando hay miedo, cuando hay culpa, y la culpa, por lo tanto, es totalmente destructiva, ¿no? Dice que el 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad, sino con esa creencia que nosotros tenemos. Dice que la culpa es autocondena, como ya hemos dicho, y la negación del propio valor como ser humano. Y es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables por una cosa o por otra. Siempre sentimos que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y eso es un lastre que llevamos a cuestas.
Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Esta frase es bonita, ¿no? Tratamos de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la supresión o mediante la represión o proyectándola a los demás o a través del escape, ¿no? Pero sin embargo la culpa reaparece en forma de autocastigo a través de accidentes, de enfermedades, de pérdida de trabajo, pérdida de relaciones, de cualquier forma, ¿no? La culpa representa la muerte tal como el amor representa la vida. Y sin la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es la negación de nuestra propia inocencia intrínseca. Dice, ¿no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables? Dice que por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo. Cuando éramos niños, inocentes, permeables, asumimos toda la negatividad que nos quisieron inculcar y eso ha hecho que acabemos con nuestra propia vitalidad, que destruyamos nuestra propia conciencia de quién realmente somos, nos hemos vendido a la pequeñez y en definitiva que hemos sido programados y creemos que somos eso, ¿no? Pero dice que ya es hora de que echemos un vistazo a la programación que hemos recibido y que comencemos a cuestionárnoslo todo, ¿no? Porque cuando empezamos a darnos cuenta de que esa programación solo ha sido un intento por parte de otros de controlarnos y explotarnos, podremos empezar a librarnos de todo eso. Somos el ordenador puro y en blanco, esos seres inocentes, ¿no? Somos el espacio inocente en el que se produce la programación y cuando reconozcamos esto de que hemos sido víctimas de esa programación, nos enfadaremos, pero entonces nos dice que la ira es mucho mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor, porque tiene mucha más energía, nos da más capacidad de acción y de cambio. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho menos miedo y disfrutaremos de empezar a dejar que los sentimientos surjan, los veremos como son y limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir. Una vez que miramos dentro de nosotros y encontramos esa inocencia innata con la que nacimos, dejamos de odiarnos, dejamos de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a los sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Así que es hora de retomar nuestro poder, nos dice, y recordarnos que tenemos la capacidad de elegir, ¿no? Esa frase del curso Milagros, tengo la capacidad de decidir. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos y es la verdad acerca de nosotros mismos, ese hecho de que somos inocentes. ¿Por qué? Porque si reconocemos que somos inocentes y que hemos sido víctimas de esa programación, tenemos la capacidad de limpiarnos de toda esa basura, hacernos dueños de nuestra propia vida y tenemos la capacidad de elegir y por lo tanto ser libres, ¿no? Así que, como decían todos los grandes avatores espirituales de la historia, hay que mirar adentro, encontrar la verdad, porque la verdad es lo que realmente nos hará libres, como decía Jesús de Nazaret, ¿no? O dice el curso Milagros. No estamos podridos, como nos han hecho creer, no somos culpables de nada, solo somos ignorantes, ¿no? Y a medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas empiezan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa, el aumento de la autoestima se viene con nosotros y la capacidad de amar a los demás también se incrementa, ¿no? Con lo cual, abandonar la culpa nos lleva a una renovación de nuestra propia energía vital, ¿no? Y la repentina liberación de la culpa por medio del mecanismo del perdón es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Esto lo vimos muy bien cuando fuimos al evento de la IN, ¿no? Como un montón de personas se sanaban liberándose de esa culpa, de esa autocondena que nos inculca la sociedad. El alivio de la culpa lo acompaña, al alivio de la culpa lo acompaña un resurgir de la energía vital, del bienestar y la salud física. Y sin embargo, seguimos anclados en la culpa. Por eso nos dice que la Edad Media, aunque parece que hace mucho tiempo que pasó, todavía está aquí con otra forma. Porque dice que hacer el mal y hacer culpables es una forma de crueldad y desgraciadamente abunda a día de hoy. Y bueno, termina con ese ejemplo del hombre y el pescador con los cangrejos y dice que eso es lo que necesitamos hacer, es sacar a flote todos esos pensamientos negativos, toda esa culpa, dejarla ir y a partir de ahí pasará como los cangrejos que caeremos todos y empezaremos de nuevo, ¿no? Así que este es el resumen, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en la reunión. Hasta luego.